dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. Ay, Vuelta. esas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueño. Nos arriesgamos a que hable más de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre iguanas. ¿Qué tal? Nos agarró aquí, mire. Acomodando nuestra escenografía. Disculpen, Ilustrando. pero estábamos acomodando la casa. Porque Para recibir arreglando. visitas. Hoy nos toca agarramos las recoger la carreras. casa. Así es. ¿Cómo está? Pues qué gusto recibirlo aquí en la En sala de nuestro diálogos. Entre iguanas. ahora como que comedor, como que periqueras, porque ya Bien a nos habíamos gusto. aburrido un Es que poquito. ahora es como la Tenemos tendencia, café. todo en uno solo. Sí, todas juntas, sí, tomando café. ¿Cómo Salud. se llama? Es algo multifuncional. Tazas de las Gemelas Fantásticas. Actívense. Porque En yo forma me de ven iguanas normal, cafeteras. pero tengo hambre. Es que ya son las 4. ¿Usted Sí. qué está comiendo? Ahí pónganos en las redes sociales. sí. En Facebook. Resúmanos. ¿Qué ahorita comen? ¿Qué Sí. se está tomando? ¿Qué nos recomienda? Porque saliendo de aquí ya tenemos comer, hambre y vamos a ir sí. a comer. Tostada de pulpo, ya saben. Es el beso de las iguanas. Es Comemos nuestro menú. pulpo. Ajá. Un poquito. Los lunes comemos pulpo. Ajá, es nuestro menú De los lunes. igualístico. Ya venimos Muy así como que contentas. floreadas sin querer. Ah, sí, y es cierto. combinadas, ¿verdad? Ajá. Nos queda. Mira, esta Mire. parte de aquí tengo Póngame para que vean que vengo floreada igual que ayer. Aquí estamos. mi amiguis. Flor, Sí, la otra flor, amiga. flor. Mira, flor, flor. Las Y florecitas acá del jardín. también. Oigan, vamos hoy a corroborar o a saber si dices aiga. Haiga sido como haiga sido. Haiga sido como haya sido. Se haiga dicho como se haiga dicho, ya lo dijimos. ¿Quedará o no quedará estar en el programa usted con la información que le vamos a dar? Tengo dudas si hablar o quedarme así calladita. Porque Sí, una la riega va a o estar mejor en la no. torre, sí. Hoy vamos a estar observadas, pero no, va a estar padre porque hay que aprender, ¿no? Lo que Claro. uno a lo mejor ya lo usas, tienes la costumbre, pero luego resulta ser que no es así, que no es como pensaba. Como pensaba. Nos Fíjate presentamos que para que no se nos olvide. Por ejemplo, Para que adelante. los que nos están viendo de primera vez, recuerden, tenemos ya más de un año con programación. Y si no lo estás viendo a las 4 de la tarde por Expresa TV, canal 1515.1 de tu telecable y la línea Abierta. abierta normal, puedes verlo en YouTube. Un año de programas. Síguenos, dale like, comparte y suscríbete. Así Y es. las invitadas de todos los días son... Elena Guinaga, ¿cómo está? Gusto saludarlo y muchas gracias, como siempre, por su preferencia a esta hora del día. mi nombre es Gabriela Lara y mi frase matona del día de hoy. es: habla, escribe como piensas, porque eso es lo que proyectas de ti. Cuidado con lo que decimos. Aguas. Y con lo que no. Y con lo que no Haiga sido decimos, como haiga sido. porque recuerde que el lenguaje es verbal y no verbal. Hablamos hasta cuando callamos. Así Sí, es. ahí dice, hablamos hasta cuando callamos, ¿se fijan? Todo hasta nuestras manos hablan, nuestros ojos y todo lo demás. Fíjate que mi hijo... ¡Ah! Pero a ¡Está mí también. temblando! ¡Ah! Mallita. No, no es cierto. Les heredo todos mis bienes, presentes y futuros. Como no Al tengo hijo, ninguno. Futuros ya no. Les heredo las cuentas de mi hijo, por favor, acábenle de pagar la carrera. Acábenle de pagar la carrera. Después de este abrupto movimiento, Ay, sí. Mona Mezquita en mis redes sociales y un gusto y un placer como cada lunes, nuestra cita de las 4 de la tarde. Y dirán, haiga sido como haiga sido, hoy vamos a aprender mucho más de de nuestro vocabulario, de la forma en la Lenguaje. que se Fíjese, pronuncian el las español palabras, la lingüística. de por sí es muy vasto. Es rico, es delicioso. Usted le puede decir, ¿hoy qué vamos a ver? Hoy vamos a ver por qué le dicen jefecita, madre, progenitora, a la mamá, ma o amá. Sí. Es correcto. Eso es lo difícil para los extranjeros, que dicen que muchas palabras Te- son para una sola los, cosa los en México. conocemos como sinónimos, ¿no? Exacto. Y también en la parte inteligente, la parte de usar un lenguaje para que te puedas expresar de 20,000 formas. Y la que a mí me interesa es cómo insultar sin que me entiendan. Muy Muy diplomáticamente. Ajá, sé groseramente diplomática. Que ya aquí ya es un antónimo, ¿verdad? Claro. Sí, es muy interesante. Digo, debe ser hablar correctamente, escribir correctamente, y eso también habla bien de nosotros, que es leer. La recomendación, leer para poder tener un mejor vocabulario, un vocabulario más amplio.
y mejor ortografía, que eso también dice mucho. Que de nuestra nosotros área se en llama las redes competencia sociales. comunicativa. A mayor dominio o uso del lenguaje o vocabulario, nuestra capacidad de comunicación pues se ve incrementada, es más por variada y supuesto. más interesante Como que yo digo. hablar 3 palabras por siempre, ¿no? ¿Y si nos vamos a la cápsula? Ya me la Para tomé que yo, sepas de gracias. qué. Ya me Esta cuál me también nos la toca. vamos a tomar todos. La de la morning yo me la tomé. La de Perdón. los bochornos es allá. La de la bochorno, no sé. Pues vamos. Y regresamos pronto. El lenguaje es una capacidad del ser humano que sirve para comunicarse a través de un sistema específico de signos denominado lengua. Existen diferentes tipos de lenguas en todo el mundo, cada una con su propio sistema de signos, aunque en términos generales se puede decir que la función del lenguaje es posibilitar la comunicación entre los sujetos, sea que se trate de ideas, sensaciones o sentimientos. El lenguaje colabora de esta manera al aprendizaje socializado y la construcción de una cultura común. Muy amplio. Aquí de nuevo, Muy aquí de amplio, muy nuevo. amplio. Pero Los chicos nos vacilan. Nos A ver, estaban insultando, pero sí entendimos. La verdad es que estamos ya en fiestas patronales, porque acuérdense que aquí, iguanas de julio a agosto, fiestas patronales, incluida Claudia Ivonne. Exacto, que le incluida mandamos un la saludo. productora. Saludos a Mi Claudia. hermosa, te quiero, te extraño, Te maldita. extrañamos. Y ¿También es esa productora? incluida la Sí, veré. productora. También ¿Qué día? eres de agosto, julio, ¿verdad? es de julio 22. ¿De julio? Así es. ¡Guau! Entonces, Del mismo mes, pues ya saben, perfecto. mire, nos vamos de corritos de julio a agosto. Agosto. Entonces también, pues por eso Puro andamos así Cáncer en y plan puro Leo aquí en la festivo producción. y en plan más relax de lo normal, de lo común. Les voy a O subir a las desveladas. redes lo que quiera de regalo y para que se cooperen. Sí. Así, Vamos a Vieron ir el de poniendo. finanzas, ¿verdad? Casual, Exacto. ¿verdad? Casual, para Pueden que se vaya mandarlo aquí a recuperando, Expresa claro. TV, aquí a Avenida Nenecuilco, los regalos. Estamos en fechas próximas a festejarnos, entonces todo es bien recibido. En particular, cualquier cosa que me pueda poner encima, menos un guamazo, ¿verdad? Que me pueden dijiste poner una cualquiera. madrina. Tú dijiste No, cualquiera. esas no. Mira, me gusta. Cualquier Oigan, prenda. madrina, Cualquier que- prenda, Madrina accesorio. también tiene muchas acepciones la Sí. palabra. No, pues hay una que ya la comentaremos con nuestro invitado de hoy, que ya, si no me equivoco, ya está dentro del diccionario, Ajá. pero en ese momento la comentaremos. Sí. Pero mira, iba a decir algo y que Iba ya para se me allá. olvida. Suéltalo, suéltalo, que suéltalo. lo comentaste tú, Mayita, cuando empezábamos tratando el tema de cómo lo abordábamos, Ajá. que se me pareció como que el tema de programa es que el lenguaje es un proceso evolutivo. Y de que inicia el lenguaje como primeros signos, como primeros sonidos, a lo que tenemos hoy como lenguajes y como idiomas, pues han pasado miles y miles y Sí. millones de años. Pero esa evolución, no sé si sea evolutivo para bien o evolutivo para mal, pero finalmente es un proceso polémico. continuo. Oímos hablar a los chiquillos con un lenguaje que les decimos, ¿qué? Y hoy los chiquillos nos oyen hablar y nos dicen, Ay, no te entiendo. sí, tu palabrita Exacto, bien. es que Palabras la llama- domingueras. Ajá. Sí, ¿la sacaste del cofre de los tesoros o Y, qué? y agréguenle que hay que meterlo a cada medio. Por ejemplo, ahorita estamos en la tele, diríamos que hablamos de cierta forma, que a lo mejor es un poquito diferente a si estamos en otro escenario. Métalo usted al WhatsApp y ya es Otro lenguaje. Es otro creo canal que y entonces viene tiene desde- otras implicaciones. Gracias, cámara. Incluso viene de como... Iguanazo, además. Bueno, yo le hago para que lo ella que modela Mayita lo quiso que yo quise decir, lo que cuando ella quiso lo pones decir. en redes. Ajá. Ajá. Pero va desde a como nos fuimos enseñando en la escuela. Platicabas del libro que estábamos revisando la portada, de cómo te enseñaste a escribir a máquina, con donde te Ahí está la tapaban. máquina, sí está ahí la en máquina. el Luego amarillito. te la pasamos. Con Ay, esa máquina me enseñé yo a escribir Ajá, ya saben, la Sonivet mecanografía. y todas estas. Entonces te ponían los, sobre el tablero los tapaban para que tú te Cubreteclado. enseñaras. Cubreteclado. Yo no llevé mecanografía, pero escribías a máquina, escribías a mano. A mí me chocaba que en la primaria nos pusieran a hacer planas, transcribiendo. Y decía, bueno, si ya está en el libro, ¿para qué la transcribo? Pero tiene un sentido. Una lógica. Hoy me doy cuenta que eso hizo que tuviera una mejor letra que... En mi caso no. No, bueno, No funcionó. No, pero aún así creo que tienes mejor letra que... No, pero Soy imagínate, con todo reportera. respeto, ¿Cómo con todo estaba respeto. antes? Tengo letra de reportera. Imagínate y me es cómo estaba útil antes. y lo Como la- entiendo. Sí, Ajá. esa sí se puede leer, no es de Ajá. doctor. Pero quien es esmerado para escribir va a tener buena letra. Pero en general,
yo lo observo en mis sobrinos, tienen letra media feíta, algunos no tanto, ¿no? Pero escriben poco, todo lo hacen en la computadora y entonces se pierde esa... Y la ortografía. ¿Sabes qué? Sí. A mí me ha tocado, por ejemplo, el tema ya laboralmente, de que te mandan textos, pero uno es no porque seas el de comunicación, quiere decir que tú lo tengas que armar Revisar todo, y corregir. No, es que Pero me Mayita es la que nos sorprende. revisa todas Sí. nuestras publicaciones en Facebook y dice, amiga, pusiste tal con tal letra, yo, y reviso y corrijo. Y me sorprende porque de repente es que tiene una falta ortográfica y entonces es el rollo de, lo escribí rápido yo. No, o sea, puedes escribirlo rápido, lento, a mediana velocidad, pero la falta ortográfica es falta ortográfica. Es que una cosa es la Te la sabes, te falta la sabes. ortográfica y otra es las malditas dedazo. cosas que te hace que El te dedazo. transcribe. O el predictivo que El te predictivo estás que, escribiendo ajá, y te pero eso ya sí se anticipa. nota si es Exacto. falta ortográfica o si es un Sí, a mí maldito me dedazo. conocen por el predictivo así Ajá. extendido, Ajá. porque escribo y no leo, que también ese es un error. No leo lo que estoy mandando, nada más le doy flechita y se va y quién sabe qué dice. Pero sí es un riesgo tanto de que no leas y tengas faltas de ortografía, como que te confíes en lo que escriben los predictivos y también la riegas. Sí, antes Si nada más- queremos ser más humanos debemos leer y escribir. Eso hace a la persona, al humano, así nos Te diferencia. llena de Nos hace conocimiento, diferente a los información. bichitos. Más allá. Y luego les digo yo a mis hijos, se cayeron mis ojos hasta allá. Les digo a mis pupilos, el hecho de escribir y de hablar no quiere decir que domines el lenguaje, porque para hablar utilizamos un lenguaje que es Claro. más expresivo, pero para escribir debemos otra ya aplicar historia. otras reglas, otras normas y es Es diferente, maravilloso. es maravilloso. Sí. Pero no porque hablas, escribes. Sí. Claro. Exacto. Y no es Fíjense. regla de que si no tuviste una educación formal extensa, no puedas tener una buena ortografía. Sí. Puedes haber llevado solo la primaria y la que les secundaria, decía. pero Ajá. si lees, puedes tener buena No, ortografía. y lo que les Y leer a decía, los no mejores, es no pretexto, cualquier ¿no? cosa, En que tampoco. profesionalmente Voy a recoger te mi digan, no, es que Sí. tengo una falta ortográfica. Ay, sí, es que soy ingeniero. Tú dices, ¿y qué? Pero atravesaste la primaria, ¿no? Y leíste. Ya desde ahí traemos las cosas. Pero Está fíjense, llegando al fondo del mar. Antes nos topábamos con los regionalismos y a lo mejor era el primer conflicto, pero ahora ya no es nada más el regionalismo, es cómo van adaptando los lenguajes. Me acuerdo cuando Claro. vivíamos en Tamaulipas. Pero será adoptando o deformando, o haciéndonos como flojos, Pues es de moda. Es flojos como, comoditos, ouch. flojos. Ese, por ejemplo, es maldita Q con el apóstrofe. ¿Quién les dijo que en español se escribe nada más la Q para decir qué? Y además fue como una generación, pero ahora la nueva generación, por ejemplo, Por eso Maldito. dicen, Se ponen- hola, ¿qué hace? Y el ¿qué hace? Con la K. con la K. ¿Qué? Ahora yo tengo una Quémelos. generación, una compañerita que le mando saludos. No es que cierto, no te escribe- manda saludos. sí. Si escribes con falta de Escribe ortografía, no te G, manda G, saludos. para decir GG, como cuando uno se ríe, pero con las G de gato. Así, G. Y yo la Cambia primera de vez que amistades, me lo puse. cambia de amistades. Nabil, amiga. ¿cómo ves? Júntate con Me puso nosotros. eso, yo le dije, no entendí, ¿no? Entonces es botana porque nosotros como que le explicamos de lo anterior y parece que le estamos dando clase de historia y ella nos mete a estas dinámicas, o Sí. el DBT, DTV, ¿no? Cosas Ajá. así de que, Pégale, cuando pase eso, pégale. Sí, o el LOL para Dale con el reírnos. periódico, Muchas o cosas un de libro moda. en la cabeza. O cosas de los millennials que la verdad yo muchas no las entiendo, mis sobrinos medio explican, pero dices, ¿qué quiso decir? Te quedas con la cara de what? Pero bueno, eso es ahorita y en denantes, dirían, en denantes también. Cuando estábamos en la universidad, no vamos a decir nombres, ¿verdad? Para no quemar a nadie. Por eso es la parte en que o lees o no lees, porque puedes estar en la universidad y casi no leer y seguir teniendo las faltas de ortografía, que nos ponían así, con H y con C, para decirte, así está el libro, y era el que... Acción como si fuera el jabón. Por favor. También. Cuando los Pónganos ahí, ¿cuáles comerciales son los te más comunes que han ilustran? escuchado? Cuando los Ahí escriban en comerciales las te redes ilustran sociales. acción También. como jabón. sí, esa práctica es muy interesante, ¿no? Ajá. Lo que han escuchado y lo que han leído. Porque ¿O cuál es es que ha de costado verdad, trabajo siempre como falta de ortografía? un acento es un acento. Y ya con un acento, mire, o se compuso, o se descompuso, o no le entendieron. Los el signos mensaje de que usted quiso puntuación, ¿cómo le transmitir. dan la entonación, el orden y hasta el significado a las oraciones? Y los niños, le digo, ¿por qué se comen todas las comas?
Claro. ¿Dónde les cabe tanta coma? Y se ponen panzoncitos. Están- de Le digo, es cada tan coma. fácil. Y bueno, Tenían tan hambre fácil, es antes más del fácil recreo, usar Fanny. luego el punto y aparte, punto y seguido. ¿Por qué se los guardan? Digo, yo les voy a cobrar los puntos que se ahorren, me los van a dar en pesos. Y ya le cambia el sentido totalmente. Justo ayer me estaban hablando de un cumpleañero y me escribe, le dije, pues es que puede haber pastel de chocolate. Va a haber pastel de chocolate. Y la respuesta fue, no me gusta, no me gusta. Y no le puso la coma después del no. Entonces, pues yo entendí, no le gusta el pastel de chocolate. Y seguimos platicando y dices, se dio cuenta que yo entendía que no era pastel de chocolate. Dice, oye, sí me gusta el pastel de chocolate. Le dije, es que pusiste esto No y se me lo vuelvo a gusta, poner. ajá. Dice, es que era no, coma, me gusta. Te jode. ¿Ve? Ajá. Entonces, la diferencia. No, traga chocolate. Y le llevé uno de 3 leches para que se le quite por no poner una. A ver si se te vuelve a ¿Quién se lo olvidar la manda? coma. A ver Exactamente. si se te Ándale, vuelve a mi olvidar la rey, maldita coma. Exacto. ¿Vas? Y esa rayitita. esa Porque casi justo más- eso, un hace una mal uso del diferencia. lenguaje tiene consecuencias. Sí, Claro. exacto. Este chiste, el que te dice, amor, ¿cómo Claro. amaneciste? Es que sí me acuerdo de eso. ¿Cómo amaneciste? Y cuando ya llevan años dices, amor, ¿cómo amaneciste? Ahí ya lleva coma, signo de interrogación, signo de Intención, admiración, comunicación. y una emoción. Y metamensaje. Usted puede leer entre líneas también. Sí, y Es parte metamensaje. del mensaje. Sí, sí, es Son las más cierto, ¿eh? comunes. La H, como No, si le ¿sabes ponemos cuál cuando le también es ponemos. súper común? La A con H y la A de A, ¿no? De Ah, y de A. voy a. De expresión. Y, tienen y la de expresión, bueno, no voy a decir El quién, sino junto y el sí sino tenía separado. El A de También. expresión que le ponían la H antes y yo, Ajá, no. y es primero la A y luego la Pero el A con la H en donde no la lleva y sin la H en donde sí la lleva, sí, es así También como es de mis... otra. Que Así las es, veo y así es, digo, Mayita, ¿eh? ¿en serio? Y se nos puede ir el Se está patín en la- portando decente, pero es Bueno, sí. Y de repente, si lo acabo de escribir. correctivamente Oh, correcta, digamos. Sí. Amistad, pusiste en tu publicación de no sé qué. Mira, Pero yo está bien. yo es para que ya nuestra no me esté dando le marco monitorea. audios. Bueno, pero aunque le dictes al celular y en el audio, No te entendí no te exactamente pone las qué es lo que comas. quieres. Cuando le dictas Ah, al no. celular, no No, te pero pone ella las dice comas. que manda audio, no manda la frase el sonido escrita, sino tal el cual. puro audio, ¿no? Es Sí. cierto, uno es de dictarle al No, celular y otro les es el cuento audio. del regionalismo cuando vivíamos en Tamaulipas. A mi hermana le dijeron, cuidado porque se va a llenar de soquete. Y la soquete Y la se soquete. puso atrás y se llenó de lodo. Pero pues es que no entendió. Ah, y acá soquete era es Claro, como sí. medio Ajá, y tontín. acá el lodo es lodo, o allá como les dicen huercos, lepes, que ya eran los cambios de lenguaje con los que realmente nos En encontrábamos, Sinaloa ¿no? le decían Exacto. plebes, a los escuincles plebes. Plebes. Y llega mi prima, y un primo que son de Sinaloa, y le decía a mi prima, a su hermanillo, no te juntes con la plebe. Y yo, ay, maldita idiota. O sea, Me sentías despectivo. o sea, La queso. o sea, la queso. Y yo así, pero yo porque aquí, así como que plebe es como persona no grata, ¿no? Ajá. Y allá son escuincles, niños, chamacos. Y esto tal vez Yo una variante nada de más no me le fui plebe, porque lepe. dije, es más chica que yo. Parecido, Sí, sí. Y ahorita estaba platicando con una amiga que su abuela fue purépecha. Se le quitó. ¿o cómo? Es que creo que ya falleció. Ah, ese murió. Es que se Bueno, murió. no me acuerdo, Es que No me ya acuerdo. A lo mejor ya existe. la estoy matando, pero el asunto Ya es pasó que otro su mundo. abuela Ya fue a la purépecha. universidad. Bueno, pero en el otro mundo puede seguir siendo, ¿verdad? Sigue siendo. El punto es que en Fue de realidad antes. ella, la abuela no les enseñó Ahora es la menonita. lengua. No les enseñó la lengua, pero sí palabras. Entonces dice, entre la familia es muy común que hablen con Usar 2, 3 palabras palabras. de Es que eso es lo rico, que se claro, entienden lo entre padre. ellos. Exacto, es como una cohesión familiar padre, Ajá. porque 2, 3 palabras que nada más ellos entienden. De hecho, ahorita, bueno, lo que es los programas educativos, que es la nueva escuela mexicana, en nuestra currícula de aprendizajes esperados está prevalecer y darle difusión a las lenguas indígenas, locales y de la República. Y hay un apartado que se llama diversidad lingüística, que es justamente donde vemos todos los regionalismos que hay en el lenguaje y tan parte con América Latina, con quien compartimos el español. ¿Y qué vamos a hacer vamos a con estar- todo vamos a eso que hacerlo. ya se está perdiendo si además usted escribe que con K?
Claro. No ¿Y qué lo vamos haga, a no hacer lo si haga. además ¿Cómo? Ah, no. Ya se delataron en La producción ya que se están quejó. usando Es el que queque. ven, Ya ahí le está dicen la los diferencia queques generacional. aquí. Los Son los queques. queques. Los requesones son Los los requesones. Y requesones. luego, ¿qué vamos a hacer si todavía escribe GG con GG? Habla con ella. G de gato. Podemos apoyarla. Vamos a darles un Está momento podemos de terapia. rescatar. Está Un momento joven, de terapia podemos para hablar. ayudarla. Sí. Oye, cuando recién, hablando de los regionalismos, mi papá y mi mamá, que los dos que en paz descansen, mi mamá era de Guadalajara, ya no es porque ya se murió. Bueno, Y sigue mi siendo. ¿Ya no es de pero se Guadalajara? murió. Bueno, sigue siendo porque ahora es un alma En pena que va que- arrastrando cadenas. ¡Qué ¡Qué condena! condenas! Y sigue siendo de Guadalajara. Bueno, mi mamá nació en Guadalajara y mi papá nació en Chihuahua. Entonces teníamos Una chica de Chihuahua, palabras. Una muchacha chula de Chihuahua, ¿cómo va? Vendió una machaca. ¿Para qué se ha animado esto? Bueno, entonces tenemos regionalismos que al llegar aquí al Bajío, pues la gente no nos entendía. Entonces me mandó mi mamá a comprar a la tienda un ovillo. A ver si alguien sabe qué es un ovillo. Es el No hijo del ponga. lobote. Pero, ¿quién sabe qué es un ovillo? Ovillo qué es es ovillo. como algo así. Como ¿Algo un así? ojillo. Ajá. Tú, ¿qué, Mayita? ¿Qué crees que es un ovillo? Ovillo. Sí, me suena así como. Me suena como a botón, como algo ajá, así. como Algo botón. para ropa. No sé Ok. qué es ovillo. Entonces yo llegué a la papelería y le dije, ¿me da un ovillo, por favor? Y me dice, ¿un qué? Le digo, un ovillo blanco, por favor. Y un ovillo es un carrete de hilo. Oh my Ah, God. Y así se dice. Sacó a toda la familia de la señora de la papel y dijo, obsérvenla. Otra vez dilo, hija. Sí. Me da un ovillo. Mira, otra vez dilo. Dilo. Un ovillo. Y aparte como es mona, bonita, chiquita, güerita, los ojotes. chiquita, sí, Un pues era ovillo. más simpático el tema. Oye, me Otra veía vez como dilo. el gato de Shrek con los ojotes y lloroso. Quiero un ovillo. Y no me entendía. Y le digo, ¿me permite pasar? Ahí tiene uno. Dice, a ver, pásate y ya. Ah, un carrete de hilo, pero era un ¿O canuto le dicen? canutillo también. Canutillo. Bueno, vamos a Canuto una es un tío pausa. que tenía yo, que también tenía. Y la canuta, la maestra canuta también. Tengo una. Para Ahorita les aprender digo, más. pero fuera de. En la Sí, tengo una siguiente. tía que a mi papá le decía así canuta. Pero Mientras por otra Fabi nos cosa. cuenta, Tu nos tía vamos a ir la a la canuta, pausa. y ya volvemos sabes a quién Canuto. eres, ya No sabes sabe para quién qué sepa eres. ¿Cómo lo tienen que escribir o cómo lo tienen que decir? Ahorita Por allá regresamos. andas, tía Canuta, la otra vez te vi. La Canuta. Regresamos, estamos aquí, continuamos y seguimos charlando, haciendo uso de este bello lenguaje. Ay, no se quedó precioso. pero Las amo, las quiero en mi Por equipo. eso estamos acá. Vámonos a ver. Oye, ¿esto qué? Ay, estoy en es que mira, justamente Estás estoy en embarazada. trabajo de parto. Van a hacer Ahí van la a iguana. Y en ese trabajo de parto enseñarle la semblanza de nuestro invitado para conocerlo y darnos una idea del súper invitado que tenemos. Vamos al video. Enrique Soriano es egresado de la Universidad Autónoma de México de la carrera de Periodismo y Comunicación. Comenzó su actividad profesional en diversas oficinas federales como la Secretaría de Salud, de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Fue en el municipio de Celaya donde inició con la publicación de su columna Chispitas de Lenguaje. En 2009 recibió el Premio de Periodismo Cultural por sus aportaciones y defensa del idioma. Ha realizado capacitaciones y asesorías independientes de redacción y ortografía. Ha sido autor de diferentes obras literarias. Actualmente continúa con su labor académica y difusión del idioma. Regresamos. Ya está con nosotros Enrique R. Soriano. Soriano. ¡Bienvenido! Gracias, muy gentiles. Ahora sí, cuídense cómo hablan, como dice. ¿Ha oído usted de las chispitas de lenguaje? Hoy vamos a Tenemos al autor, Gracias. creador, escritor, autor, Nos va a salpicar. Gracias. salpicar. Gracias. Ahora sí que estas cosas sí queremos que nos salpique. Bueno, es que esa es la idea. La idea de ponerle chispitas era precisamente dar pequeña información breve, directa, específica de cómo se deben escribir o pronunciar o conceptuar alguna palabra. Porque muchas veces también se les asigna significados que no les corresponden. Así es. Exacto. ¿Cuándo descubriste tu pasión por las letras? Bueno, en realidad fue por obligación. Estaba yo trabajando en una oficina pública y me pidieron revisar un documento. En aquel entonces había una Comisión Nacional de Defensa del Idioma
y quien iba a firmar el documento y se iba a publicar en todo el país era precisamente el presidente de la comisión, por lo tanto no podía irse con una sola falta ortográfica. Y me dijeron, ¿tú eres universitario? No debes tener faltas ortográficas, revisa este documento. Entonces me fui a mi oficina, no existe internet, y así, palabra por palabra, aunque fuera muy conocida, me fui verificándola contra el diccionario. ¿Qué? Y me encontré un caso muy singular, la palabra el por qué. ¿El por qué? Es un caso muy extraño porque en realidad es un sustantivo. Ahora voy a explicar lo que es un sustantivo. Es un sustantivo, se escribe junto, ¿por qué? Y con acento gráfico. Es sinónimo de la razón. O sea, yo quisiera saber el porqué de tu negativa, por ejemplo. Es decir, yo quisiera saber la razón de tu negativa. Cuando dijo la razón de tu negativa, volteé a verte. Ya me conoce, ya hemos Esa platicado es la razón de la antes. negativa de las Claro. figuras. Entonces, lo habían escrito separado y con acento, como lo haría la mayoría de las personas. Desde luego Separado pedí, y con acento, ¿ok? Así es lo incorrecto. escribieron, sí, claro. Sí, así es incorrecto. Entonces, pedí que rehicieran el texto, porque antes no había computadoras en que el archivo Sí, nada nada más de que se le cambio la corrige palabra y sigo. y ya. Exacto. No, antes había que repetir todo el texto. Sí, claro. Se repitió todo el texto y cuando se lo presenté quejan a mi hoy. jefe, se escandalizó. Y entonces dijo, ¿Cómo Enrique, se le ¿cómo se te ocurre? fue esta falta de ortografía si lo va a firmar el presidente de la comisión? Y le dije, perdona, pero aquí Entiendo. está la comprobación y le traje mi... El argumento. Sí, el diccionario. Cuando lo vio dijo, caray, yo no conocía esta palabra. Wow. Y salió y dijo frente a todo el mundo, cualquier falta ortográfica, pregúntensela a Enrique, es muy bueno. Y yo no era tan bueno. Entonces, Solo la consulté. ¿Y sí. de ahí? Y de ahí, lo agarraron. sí, porque finalmente ¿Tuviste todo el que? mundo llegaba y me preguntaba y les decía, estoy muy ocupado, dame unos minutos. Y me ponía a rápido. investigar. También hago eso. Ahí también la aplico. Así me fui formando en esto del idioma. Bueno, y eso ayuda. Oye, aunque sea el pero punto. estudiaste después la carrera, o cuál es en realidad la especialidad que... Sí, yo estudié la carrera de periodismo en la UNAM. ok, ajá. Sí, y había egresado y entrado a esa oficina. Pero francamente, como la mayoría de los egresados, tenía una ortografía y una redacción muy mala. Las básicas, digamos. Sí. Lo esencial para Entonces, pero ya que me pusieron fortuitamente en este camino, realmente me fui fortaleciendo y actualmente pues tengo la fortuna de incluso ser contratado por algunas editoriales para corregir libros, para revisar documentos. ¿Y qué cómo padre. observas tú ahora lo que estábamos comentando de que pues un estudioso de las letras que de repente pues se encuentra con las nuevas palabras y luego las nuevas palabras las incorpora la Real Academia de la Lengua y ahí nos vamos con algo que de repente nos parece un atropello al lenguaje y resulta ser que ya no? No. Sí, a mí me pasaba. Por ejemplo, yo solía en los cursos que imparto decir, no escriban la palabra normatividad porque no está en el diccionario, no es una palabra aceptada. Hoy la palabra normatividad ya está en el diccionario, entonces me dicen, bueno, ¿y qué pasó? No, que no. Bueno, es que Es finalmente por el el idioma va uso. evolucionando. Sí, claro, El ajá. idioma va evolucionando, se van incorporando los vocablos porque una mayoría de la gente los utiliza. Empieza a hacerlo. Hace unos minutos dijiste la Real Academia. En realidad, quienes incorporan los nuevos vocablos son las personas. Los dueños del idioma somos los hablantes. Claro. No son los académicos. Los académicos, como todo científico, lo que hace es describir su fenómeno que estudia. Así como el biólogo claro. no le va a decir a la planta cómo se va a comportar, Ya. el lingüista Descubre. tampoco le va a decir a los usuarios del idioma cómo deben hablar. Simplemente identifica cómo se está haciendo en general y Y se describe adopta. en la gramática o en la ortografía cómo se está utilizando las Digamos que palabras. acabas de resumir ese proceso. Sí. Y me trae un ejemplo cuando yo descubrí o me enteré de que la palabra cantinflear Exacto, ya se estaba había pensando en agregado eso, sí. justamente al diccionario. Desde que la Real 1979. Academia de la Lengua dijo ya se va a aceptar como una una palabra. palabra. Decir, no decir. Ajá, No solamente la Real Academia, es todas las Toda la academias de la gente de lengua. la lengua. Antes sí se consideraba que ¿A qué te los refieres dueños del con balón... todas las academias de la lengua? Sí.
Antes se consideraba que los dueños del balón eran los españoles. Ujú, sí, Y la por RAE. eso la Real Academia era la que El decía, non plus ultra. indicaba La que y demás. normaba y todo. Ahora ya Ajá. no. Desde que se fundaron academias en cada país de habla Ah, hispana, muy bien. o sea, México también tiene su Academia Mexicana de la Lengua. Incluso también hay una Academia Norteamericana de la Lengua porque hay un 30% de hispanohablantes Sí, en claro. Estados Unidos. Y Entonces, tienen hay también... sus palabras en español, pero utilizadas allá. Sí, entonces, todo movimiento que se haga y que afecte al grueso del idioma es consensuado por las academias, es analizado, reflexionado, discutido, incluso validado entre los propios hablantes de su región para que entonces se tome como válido. De tal manera que ya la Real Academia no es la dueña del balón. Ah, genial. Es todas las academias las que deciden si una palabra se incorpora o no al diccionario, o si se modifica una regla, o si cualquier detalle que vaya a suceder con el idioma. Y principalmente por el uso y Claro. Claro. porque la gente Me, lo me- adopte. me surge Exactamente. otra duda. Acabas de decir que antes la palabra normatividad no estaba en el diccionario, Sí. no existía, pero se usaba. Sí. ¿Qué pasa con esas palabras que no pertenecen todavía al diccionario, pero seguimos en uso? ¿Es su correcto su, parte de- su uso, su escritura, Claro. su pronunciación, el hecho de que no existan en el diccionario? Te voy a poner un ejemplo. Si tú buscas en el diccionario rinopatía, que es un término que utilizan mucho los otorrinolaringólogos, no la vas a encontrar. Entonces, ¿no es correcto que la usen? Desde luego que es correcto. ¿Cuál es la lógica del idioma? La lógica del idioma Juntan las es una palabra correctamente construida, es válida, te sirve para explicar un fenómeno de la realidad, es correcto. También. Perfecto. Lo puedes Ok. utilizar. Será como lo que los Una abogados patología dicen del análisis. jurisprudencia, ¿no? Que Sí, entre claro. más Aplica usen, que entre más casos se jurisprudencia. presentan, más validez le dan para que lleguen a la aceptación. Exacto, de tal manera que si la palabra está bien construida y además es muy utilizada, se vale. Y ya es tiene un válido. significado como tal también, Claro. ¿no? O Claro. muchos. ¿Y qué Claro. Como la hacemos con, palabra. con la parte escrita? Lo que decíamos hace rato de las que es sustituida la Q y la U por la K. En una generación, porque ahorita ya vemos nuevas cosas. Esto va más allá del prestigio. Hace rato escuchábamos qué horror que alguien que tenga una No falta le hablen, ortográfica, no le no le hablen, no hablen le y hablen. demás. No, esto va más allá del prestigio. Porque finalmente, si hablamos mal, también reflexionamos mal. Y esto es algo muy otra importante. vez, por favor? Si hablamos lo mal ponemos o en escribimos cintillo. mal, entonces también reflexionamos inapropiadamente. Ya. Pongo un antecedente a todo esto. Hay un investigador de ascendencia japonesa, Toshiko Nishi, de la Universidad de California, que de repente dijo, ¿qué tanto el idioma influye en la toma de decisiones o en la conceptualización de la realidad? Clarito, clarito. Y entonces mandó construir un puente que parecía que se iba a caer, que no estaba Ok. sólido. En realidad no ofrecía ningún tipo de riesgo, era simplemente la apariencia que daba. Tomó gente de habla hispana, gente de habla inglesa y gente de habla alemana. Y ahora voy a decir por qué alemana. Y les pidió que pasaran por el puente. Los de habla inglesa, unos sí, unos no, digámosle que un 50% se atrevió y un 50% dijo, no, me voy a caer, me voy Endeble, a yo no lastimar. vengo. La mayoría de los de habla hispana sí pasaron, fueron muy pocos los que se negaron. Y los de habla alemana, la mayoría dijo, no, yo no paso. ¿Y todo por qué? Por la palabra, me voy a explicar. En español y en alemán Sí. sí tenemos género. Y decimos puente, en español es masculino, el puente. Ajá. En alemán es femenino. Ok. Digo, no es el entrenador, pero es la puente. Sí, como está en su idioma, pero es con. Y en femenino. inglés no hay género. No. No, Y este solo necesito. hecho hizo que la gente dijera, bueno, es masculino, debe tener Esa cierta fuerza. fortaleza. Wow, Y ok. es femenino, no, se va a caer, se va a Oh, caer. my God. Entonces, como los idiomas de alguna manera nos hacen entender, identificar y comprender la realidad. Es decir, Claro. la realidad es una, pero existe o no existe, eso es un problema de percepción y cómo la Eso percibimos te iba a es a decir, través el del idioma. lenguaje es percepción. De tal manera que el lenguaje lo que nos hace es crear conceptos aquí y este concepto es lo que nos crea la realidad.
Por eso ya aunque la pienso gente más diga- en el que ponga que con Conceptos K. crear la realidad, me gusta. Entonces, aunque la gente diga, no, es que esto es real, es su manera de percibir las cosas, Claro. de conceptuarlas. Porque incluso Gracias ellos al pueden lenguaje. decir, nosotros decimos, ¿cómo se les ocurre poner que con la K y la E? Y para ellos, si nosotros lo criticamos, van a decir que aguados, que antiguos, están Pero además ya ahí hicimos una barrera, atorados ¿no? en tiempo. Porque Claro. una barrera generacional que se Sí. hace más amplia a raíz de que yo no te entiendo qué me quieres decir con la que hasta que lo vuelvo a leer. A mí lo digo, que me "Ah". preocupa es que justamente con el tiempo y el uso Común de eso, de común ajá. ya se haga integra y normal. se forma parte de nuestro Y se lenguaje. generan procesos ya de lo razonamiento. conceptualizamos Diferente. así. Exactamente. Pongo yo normalmente como ejemplo para esto la palabra concepto. ¿Alguien ha visto un concepto? Es decir, colgado en un tendedero, atropellado en la carretera, O un guardado en un pensamiento. escritorio. Yo me los No. desayuno Claro. a las 12. Me tomo un ¿Y concepto esto qué continúo mi significa? vida. ¿Esto qué Sí. significa? Que las palabras en realidad son conceptos. Claro, sí, Nos sí. generan una cierta idea, una apreciación de la realidad, y a través de la apreciación de la realidad es como entendemos nuestro entorno Claro. y como lo razonamos. De ahí también la importancia de tener un lenguaje rico. Entre más herramientas tenemos para analizar la realidad y conceptuarla, más fácil es entender a lo que nos estamos enfrentando y tomar mejores decisiones. Claro. Entonces es conveniente, aunque por moda, por generación, se escriba de esa manera, cuando ya redactas un texto, es conveniente Apegarse que más sea a las reglas apegado Hacerlo gramaticales correctamente. para hacerlo que bien. tengamos toda esta relación cognitiva de los conceptos y de las ideas que queremos expresar. Y para entendernos, porque no es lo mismo cajón con G que con J. No. Por Oye, ejemplo, por ejemplo. o utilizar el güey en una oración 5 veces. ¿Verdad? Claro, claro. Como dices, Con el 3 es lenguaje al final de suficiente. cuentas está vivo. El lenguaje está vivo y además habla, porque hay personas que pueden hablar toda su vida con 300 palabras, 200 palabras. Sí, hay Con una 50 investigación palabras, al ¿o sí? respecto. Hay una Ah, esa es la investigación al canción, respecto. La Secretaría de Educación investigó cuántas palabras utilizamos en nuestra vida cotidiana y tan solo utilizamos 250 palabras. Así se ha reducido nuestro lenguaje. Las mismas 250 palabras las manejamos de 50,000 formas para En poder cin- comunicarnos. en 70 años. Pero son 250 palabras. Y si vemos el diccionario tiene 100,000 entradas más las que no Las que están no están. incorporadas, pero son válidas. Eso es como la parte cuando alguien dice, es que sí lo sé, sí lo entiendo, pero no Pero te lo no me puedo viene aquí explicar. la palabra Exactamente. Y yo siempre les he dicho, si lo entiendes, lo puedes explicar. Pero a veces la limitación de un vocabulario que para que tú conceptualices tu pensamiento no te es suficiente o no te alcanza y te quedas pobre en tu expresión. Exactamente. Sí, total. Ay, soy un genio. Entre más palabras es mucho más fácil decir lo que tienes, Claro. Claro. entender tu realidad y por lo tanto desplazarte mejor en Y sociedad. cuando entiendes tu realidad la puedes transformar así y expresarla y decirla y Sí. transmitir lo que tienes, lo que piensas y lo que sientas. Claro, me pasa con una amiga de No, ¿sabes tú, qué? a ti te sobra, chula. No, pero Tú me pasa derrochas palabras, derrochas lenguaje. Habla de más esta con sus palabritas. No, nena, y las tú no hablas domingueras. de más. Tienes una mayor competencia comunicativa. Qué amable, amiga. Yo estoy en Estás este en No equipo hay gracias. palabras domingueras, ¿eh? No, Funcionan. Es que yo tengo Sí. de lunes, de Tiempo martes, de al habla. miércoles para las iguanas y otras que uso tras bambalinas. Sí, lo que Pero- sucede es que son palabras poco comunes. Ajá. Y el hecho de que sean poco comunes no significa que sean O sofisticadas o solamente. rimbombantes. Bueno, es que son poco Personas. comunes. Pongo un ejemplo con uno de mis sobrinos. El primero de los sobrinos, que nació cuando mi hermana todavía estaba en casa, mi cuñado también, y entonces creció entre solo adultos. Y su lenguaje, por lo pasa. tanto, se hizo muy sofisticado. claro. Exacto. La mayoría de nosotros somos profesionistas y realmente nuestro lenguaje tampoco era de lo más común. Ajá. Entonces un día llega un niño, toca y dice, ¿va a salir Jorge Adrián? Jorge Adrián, a ver, ven. Y entonces se asomó el niño, sí, ¿vas a salir? Y le dijo, ay, estoy extenuado. Y el otro puso cara de, bueno, ¿sales Se o no va a morir, sales? se va a morir, pobrecito. Le picó un bicho. Sí, le picó un bicho. Está enfermo, no va a salir porque está enfermo. Claro. Háblale al DIF. Entonces
para él era una palabra común. Claro, Para el exacto. niño, para el otro niño no. Entonces no hay Sí. palabras domingueras, ¿no? Exacto. Es Ahí les cuento una simplemente anécdota falta de regresando sí. de la pausa. Ahorita Venga, que venga. tenemos que hacer la pausa, está muy entretenido esto, pero tenemos que hacer una pausa. Paréntesis nada más. Abrimos un paréntesis. Abrimos un paréntesis. Regresamos. Ya Ya volvimos estamos. a hablar Se bien. mató mi buena. Uy, pero quería contarte una anécdota. Sí, ahorita. venga, con que no, todo que me gusto. van a tener que ayudar o lo escriben ahí en Facebook cuando nos estén escuchando. Me quería acordar de la palabra, pero a ver si en lo que la voy contando me acuerdo. Justamente en el ejemplo que decías de los niños que cuando se crecen con adultos, una de mis sobrinas, que es la última sobrina, entonces ya todos los demás son de 15 para arriba y está chiquita, ¿no? Está chiquita como de este tamaño. Entonces estábamos en tiempos de Navidad y una sobrina más grande estaba pintando un rosario hecho de unicel. Entonces en algún momento saca su material y como ella está estudiando el catecismo para hacer la primera comunión, le enseñan el rosario que estaba a medias y le dicen, ¿sí sabes qué es esto? Mi sobrina, la grande, de 30 años, con la intención de que dijera que era un rosario. Pero apenas estaba sacando las bolitas, las cuentas, y le decía, sí, son bolitas de propileno, o estipropileno, esa es la palabra que material. me acordé, el material. Entonces, ¿Estilena? ¿No es estilena? No, es A ver, vamos el a pensar material. todos. Piensen todos. Todos. Lluvia de ideas, Estipropileno por no es favor. propileno, pero era el material, la Policarbonato. muy ¿No te gusta? acá. Muy sofisticado Muy el nombre. sofisticado para escuchar a una niñita de 6 o 7 años. claro. Y dices, pues solo queremos que dijeras bolitas de unicel. Y ya, entonces, de acuerdo con quien crecen, tienen un vocabulario más rico. Claro, Sí, lo por mismo eso es muy que importante utilizar un vocabulario rico frente a los niños, Claro. para que se puedan desenvolver correctamente Se en van a sociedad, mover. porque finalmente... Y no decirles como que siempre lo mismo en el sentido de que son niños y para que me entiendan. No, Claro. hay que darles sinónimos, un lenguaje variado y Claro. ellos lo van captando. Entre más rico, Exacto. mejor. Sí. Claro, yo mejor. opino lo mismo, entre más Por rico supuesto. ¿Qué nos mejor. tienes, Enrique? Presúmenos, Porque tienes presúmenos. aquí Se cayó la Entre iguana. más ya rico, toda una mejor. plataforma que está montando y que ustedes van a ir viendo en la pantalla, pues para Que es genial, ¿eh? enseñarnos sobre Gracias, ortografía, producción, gracias, significados de Sí. Podemos palabras. darnos los Es un dos. juego de ortografía. Genial. A ver, es un juego, van a conocer a mi avatar. Sí. Sí, ahí Está está mi igualito. avatar. ¿Qué Ahí está tal? Enrique. Entonces, ahí lo pongo a hacer lo que yo no soy, lo que soy incapaz de hacer. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál o cuáles son las formas correctas de poner un encabezado en algún documento? O sea, Vamos a mayúscula sostenida, mayúscula inicial en cada palabra, solo la mayúscula inicial, o la última alternativa son versalitas. Son palabras que tienen formato de mayúscula, pero en realidad hay algunas Un más grandes y tamaño otras más más pequeño. chiquitas para identificar cuál es la mayúscula. Yo pienso que es la 3. Yo ya no contesto porque la comentamos al principio y ya sé cuál es la respuesta. Yo inicialmente habría pensado la 1, pero ya sé que... ¡Tiempo! Tiempo. Respuesta correcta. Mira, la respuesta en realidad todas son correctas, pero cierto, es preferible la 3. ok. La ortografía de 2010 nos dice que es preferible en los encabezados, hay que ponerlos más grandes para que destaque, solo hay que poner mayúscula donde le corresponda. Y Que es la esto- primera. Principio. A No menos necesariamente, que hubiera porque nombres puede haber un nombre propios. propio. Por Exacto. ejemplo, Ah, el bueno, libro sí. de García Márquez, 100 años de soledad. Si ponemos mayúscula en cada letra inicial, al final no vamos a saber si soledad se trata de una persona o se está refiriendo Es- a que estás sin Al acto compañía. de que estás Es solito. correcto. Claro, entonces por eso es muy importante solo en las que correspondan. Excelente. bien. Por Estamos eso en son los usos examen. del Ahí les va, lenguaje, ahí les ¿ves? va. Ahí revise y conteste con nosotros. Ajá. Sí, ahí les va otra. A ver, ¿cuál es la forma correcta de escribir los números romanos? Porque tenemos la costumbre de ver a los números romanos y siempre los ponemos en mayúscula. No en todos los casos aplica. Ah, ok. Oh my God. Es que es raro ver los números romanos con la I, con puntito, y yo pienso que no. Yo diría que la 3. Yo diría que es la 1. Que- Sí, Uno, la y dice la uno. producción que es la 1. Ah, bueno, la 2, yo la 2. Aquí tenemos las iguanas para los Yo digo iguanas, que la de dos, los que la no dos. la Sí. tenemos. Aunque Muy también bien. me gusta la 3. Bueno, vamos a ver. En realidad, efectivamente, solo la 2 es correcta. Wow, muy buenas. Una estrellita para mí. Eh, Sí. La ¿Por primera qué? apenas. ¿Por qué? ¿Qué son las palabras, las letras versalitas?
Son letras con formato de mayúscula, pero con altas y bajas para que se note cuál es la mayúscula que corresponde. Por ejemplo, ahora voy a hacer que se transforme este texto Magia. en versalita. Entonces, como notarán, la S es más grande que las otras S dentro del texto. Aunque Esa todas es la estén en primera. mayúscula. Claro, la inicial es la mayúscula. En realidad es solo la mayúscula inicial y sirve para destacar la palabra clave. Esto lo comento porque en muchos lugares tienen la mala costumbre de cuando quieren destacar algún texto ponerlo todo con mayúscula sostenida. Y no está bueno. Eso es incorrecto. Esto es incorrecto. Ok. Lo correcto Y es más difícil de leerlo, ¿no? Cuando todo el texto está en mayúsculas es como... es agresivo porque en las redes sociales se considera satura. Que te están gritando. que te están gritando. Sí, Sí, que se te alzaron considera la voz. que te alzaron la voz. Entonces, lo que sí se puede hacer es ponerlo en versalita. Ahí notarán que mi nombre, tal? la primera E, sí está con mayúscula y la última está con formato de mayúscula, pero en realidad es una versalita, es una minúscula. Excelente. Y como se trata de destacar, por eso es por lo que en el caso de los números romanos, que son nombres propios, como Juan 23, sí va con mayúscula el número pero romano. el siglo Pero el siglo ok. XXI, que no es nombre Ya. propio, Sí. entonces No. va con versalita. Las Muy bien. fracciones de las leyes, que los abogados tienen mucho la costumbre de ponerlo con Exacto. mayúscula, Sí. no, deben ir en versalita. ¿Qué tal? De acuerdo. Ahí Y va se- otra. Y visiblemente es más. Nunca había escuchado la armonioso, palabra ¿no? También. versalita, ¿eh? Sí. Ahí les va otro caso muy interesante, las siglas. Todo el mundo pone las siglas con mayúscula. Ajá. Vamos a ver cuál es la correcta. Aquí les presento y varias los puntitos alternativas. también, algunos llevan punto y unas sin punto. Qué caray. A ver cuál es Pues la correcta. inicialmente yo habría pensado que la 1. ¿La Según yo, correcta es o la cuatro. incorrecta? Es la Según yo, cuatro. me iría por la última. Por la 5. Ajá. También en producción dicen la 5. Muy bien, vamos a adelantar la respuesta. Efectivamente solo es la 4. Pero además noten que Pemex lleva acento. Acento. Caray. Porque es que hay dos tipos de siglas. Unas siglas estrictas, que son la letra inicial de la palabra significativa de un nombre propio. Por ejemplo, UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, Ajá. son siglas estrictas. Es decir, no se está utilizando solamente la primer letra. Exactamente. Cuando se combina con la segunda para darle mejor fonética a las siglas es cuando se escribe con minúsculas. A esas se les llaman acrónimos y aplican las reglas Como el de ortográficas. Pemex, perfecto. Y aplican las reglas ortográficas, de tal manera que si pronunciamos Pemex, debe llevar acento gráfico en la porque primera suene bien. E. Si no lo ponemos, tendríamos que decir Pemex. Pemex. De acuerdo. Pemex. Y aquí la regla ortográfica, porque el ISSSTE, me van a decir, ISSSTE no entra en, Ajá, en este concepto, clasificación. en esta clasificación. No, la norma ortográfica dice que solo cuando rebasan las 4 letras, solo entonces se pone la mayúscula inicial. Por eso ISSSTE solamente debe ir la I con La I. mayúscula y todo lo demás con Claro, Ese ya no también sé, como ese también se Fobiste. convertiría, sería como acrónimo. Es un acrónimo. Ok. Sí. Bien. Porque los acrónimos es por su facilidad de pronunciación. Por Y pronunciación. como ISSSTE, aunque son siglas estrictas, se pueden pronunciar fácilmente, por eso se considera acrónimo. Ok. Y que sea más de 4 letras. Más de 4 letras, entonces solo la mayúscula inicial. Aquí aprendiendo. Yo veo que muchas personas ponen estas palabras con mayúscula. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la correcta? Ok. Yo digo que es la 1. Yo diría que la 3. No, la 3 no. La 4. La La 4. 1 también. Estoy entre 4 y 1. Vamos a ver de qué se trata. La correcta efectivamente es la 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque mucha gente, de entrada, los nombres propios van con Van con mayúscula, mayúscula. pero Sí, los pero comunes estado y con ciudad. minúscula. Ciudad solamente puede ser con mayúscula cuando sea parte del Cuando es nombre parte. propio, por ejemplo, Ciudad Ciudad Hidalgo. Hidalgo. Ciudad exactamente. Madero. Ciudad Madero. Delicias. Ciudad Y Manuel en el Dobledo. caso de Bueno, Estado, pues, ajá. en el caso de Estado, no es parte del nombre propio. no. Si uno revisa la ley, la Constitución, reglamento, la Constitución, Constitución. aquí en el artículo 43 dice que las partes integrantes son los estados de
Y como entonces territorio. Aguascalientes, Baja California, Guanajuato. no está poniendo estado de Aguascalientes, estado de Baja Guanajuato. California. No forma ni parte siquiera del nombre. Estado de México. Ajá. Yo iba a decir, excepción de Estado de México, ese No, tampoco. el nombre es México simplemente. Por lo tanto, la palabra estado debe ir con minúscula. Ok. Ni a un abreviado, porque mucha gente cree que las ajá. abreviaturas van con Van con mayúscula. mayúscula, No, tampoco. las abreviaturas solo cuando se trate de tratamiento de personas como licenciado, arquitecto, señor, ciudadano. Algún solo, cargo. Solo cuando se trate de tratamiento de personas, señora, señor, que no son cargos, pero son ok. tratamientos de personas, entonces van con mayúscula inicial. Pero son las únicas cuando se trate de personas. Fuera de personas, todas las abreviaturas van con minúsculas. Mucha gente Muchas tiene la cosas a costumbre de corregir. poner, por ejemplo, número, lo ponen con mayúscula y además Ajá. usan una forma inapropiada. Mucha gente pone para abreviar no y eso es una Y es palabra. no. Claro. Claro. Eso es una palabra. Entonces, número se abrevia num con acento o la alternativa n punto o volada, pero con, Ok. con minúscula. Ya. Ah, ok, entonces no punto es incorrecto. No Para el punto número. es incorrecto. Totalmente bien. incorrecto. Entonces, la palabra estado, como es el nombre común, debe ir con minúscula. Y la gente, lo mismo aplica para municipio. O sea, si decimos municipio de Celaya, municipio va con minúscula. Y también si lo abrevio, MPIO también es con minúscula. También con minúscula, no hay ninguna razón. Boulevard, la mayoría lo abrevia, debe ser con minúscula. Que por- Avenida mencionábamos también. Sí, que por cierto, la palabra boulevard aquí en Celaya y en otras ciudades de Guanajuato tienen la mala costumbre de poner boulevard. Ajá. Muy con francés. D. No, es con R. Boulevard. Termina con R. Y es Boulevard. ¿Es Ya es bule o español. boulevard? Boulevard. Boulevard. Boulevard, así Boulevard. como suena. Ajá. Así Ok. como suena boulevard, con R al Y final. también la abreviación BLV. VR, La R ya ahí. R, Ok. no de R, Ok. porque es boulevard. Muy bien. Excelente. Sí. Mañana hay que cambiar todo eso, municipio. Sí, nos andamos resbalando. Bueno, hay casos en los que la palabra Estado sí va con mayúscula. Ajá. ¿Cuánto sí va con mayúscula para la palabra Estado? Cuando Cuando es parte ocupe del el nombre propio. Del poder, por ejemplo. El poder Sí, ejecutivo. también, Perdón. pero Sigue. antes, cuando ocupe el nombre propio de la entidad. Ah, Por ejemplo, cuando vamos a Guanajuato, ahí a la entrada nos detienen para darnos un folleto. Sí. Y en el folleto dice, el Estado cuenta con muchas bellezas turísticas. ok. ¿Y a qué estado se están refiriendo? Bueno, en realidad ahí iría el nombre Está Guanajuato. sustituyendo de Guanajuato. Exactamente. En ese caso, En elipsis. en Se ese le pone- caso, se le pone Porque Estado con estás- mayúscula. Porque está sustituyendo al nombre propio. Haciendo sobreentender. A eso se le llama gramaticalmente ¿Qué propio? antonomasia. ¿Autonomacia? Antonomasia. 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 Por antonomasia. Entonces le seguimos. Sí. Y también tenemos el caso de que cuando se trata de la estructura gubernamental, Estado va con mayúscula. Por ejemplo, si el gobernador dice los trabajadores del Estado de Guanajuato, ¿a qué se refiere? Hay que verlo escrito. Si está con minúscula, es cualquier persona que trabaja en la entidad. así es. Pero si está escrito con mayúscula, solo se refiere a los de la estructura gubernamental. Ok. Oh, y vas a ver. Órale. Nada más es con mayúscula. Para no por la con- para mayúscula no y la confundir. minúscula. Sí, y la otra, cuando se genera el concepto jurídico de territorio, poder legislativo, poder Ejecutivo. ejecutivo, judicial, entonces a ese concepto sí se le Estado. pone mayúscula. Es un Estado. Y, por ejemplo, cuando decimos el Estado de Derecho, Debe ser con minúscula porque no es la entidad. Estado Ok. Es ebrio. una condición. el Estado de embarazo. Debe ser con minúscula, Con pero muchos minúscula. abogados la ponen Estado con mayúscula. etílico. Aunque estén espantados por el estado de embarazo, no es importante. es con minúscula. Ok. Claro, claro. Está Ah, dormido. Y este lo Este tienes está bien como interesante. dinámicas o jueguitos para enseñar. Para cuando imparto clases, cuando doy cursos y demás, porque normalmente doy cursos, conferencias y demás. Está buenísimo. Aquí este es un detalle interesantísimo. Enrique es Capricornio, pero pudo nacer bajo el signo de Acuario. Yo creo que la 2. La 2. Yo También también pienso producción que de Producción las dice dos. que la 2. dos. ¿Qué dice el público? 2. ¿Qué dicen ustedes?
3, ahí escriban en Facebook. Ya puso la... Y es en la realidad es la 3. Oh my God. Y todo el mundo ajá. va a decir, pero ¿por qué Capricornio en la Porque primera está con minúscula y en minúscula y en la Acuario. segunda con mayúscula? A Es muy ver. fácil. Cuéntanos. Veamos, porque son palabras diferentes. En el caso de los signos de zodiacales, el nombre de los signos son nombres propios, por lo tanto van con mayúscula. Cuando me refiero al signo Acuario, Sagitario, Leo, con mayúscula Cáncer. porque es el nombre propio de ese signo. Sí. Pero cuando estoy calificando a alguien de eso, ya no es Ok. nombre propio del signo, ya es un calificativo. Ah, de Voy a acuerdo. poner un ejemplo. Por ejemplo, la muñeca es fea. Todos sabemos que fea es un adjetivo Sí, que está calificando a la muñeca. sí. Entonces, sustituyo la muñeca por Enrique. El verbo es, lo mantengo. Pero fea lo transformo en Capricornio, que es el que está calificando. Ok. Entonces, aquí Capricornio no Tiene es el que nombre ir. propio del signo, No, sino el es adjetivo. el Se adjetivo. refiere a- ajá, De que claro. tú eres. Ah, eso. exactamente. Se refiere a la persona. Por eso Capricornio Y ahí esos aparece detalles con no, ese- no los tomamos en cuenta y nos aventamos como el borras. Y si lo pusiéramos como así, Ya no. Capricornio... O Enrique es del signo Capricornio, Ahí. ahí ya lo pongo con mayúscula. Sí. O el porque ya es satélite nombre del signo. Capricornio o la Sí. constelación Claro, Capricornio ya claro. sería con mayúscula. Claro. Por ejemplo, Como el en nombre los propio de la astros. constelación, ¿cierto? En los astros. El nombre de este planeta se llama Tierra. Va con mayúscula. Sí. Porque es nombre propio. Pero si me caigo en la Tierra, Ah, pues ya no, porque Ya significa no. la... Pues sí, Es la el tierra, suelo. tierra, el En suelo. su, claro, el sustantivo claro. de ahí. Luna. Nuestro satélite se llama Luna, por lo tanto va con mayúscula, igual que Sol. Sin embargo, si me refiero a la luna de Júpiter, Europa, Luna en ese caso va con minúscula. Os pongo, Solo- las olas solo- están afectadas por Ok. la luna. Si usamos alguna metáfora utilizando la palabra sol, sí va con minúscula, porque Claro. no estamos haciendo referencia justamente al astro. sí. Y en este ejemplo de las olas del mar se tienen relación con la luna, ahí sí la pondría con mayúscula. Claro, porque te refieres al astro La mismo. gravedad de la luna afecta el movimientos de las Claro. olas. Y ya lo pondrías así, ¿no? Enrique, ¿dónde te encuentran? Porque ya Aquí se nos va el estoy, tiempo. dile. La Ya Yo productora quería nos está preguntarme si haciendo es bueno, señas. aiga o no Estoy, aiga. estoy en las ¿Alguna redes forma? sociales con Antes todo sí. gusto. Ahora estoy mandando en TikTok algunas chispitas de Ah, lenguaje. qué padre. Para- Te voy a seguir, seguirte, sígueme en sí. TikTok también. Sí, claro. Mona con todo. Mesvela. Síganme. Sí. Con todo gusto. Chispitas de lenguaje. Hay que Una salpicar, forma- no sé, salpique. Un Chispitas de favor, lenguaje. dinos una forma de insultar sin que se den cuenta. Así, bonita, agradable, fina. Propiamente. Sí, grosera, pero con propiedad. Bien peladota. Y que no pero se van con a dar propiedad. cuenta. Y que no Bien se den peladota. cuenta que los estoy ok. insultando. Bien peladota. Mira, producción hasta sacó libreta. Qué Sí, bárbaro. oye, nunca De los había veras, visto qué tan... bárbaro. tan Pusieron ahí el Carcunda. celular para grabar. Carcunda. 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 Te ves bien carcunda. Eres un carcunda. Eres un carcunda. Sí. Cálmate, carcunda. Por atrás Sí, te sí, ves sí, carcunda. Bueno, ¿Te suena así? Ahora vamos a descubrir el significado. ¿no lo podemos decir al aire? Sí, claro, pero es así tonto, pero Ella en sí. grado Ah, grande. en grado máximo. Ah, tonto en grado Máximo. Superlativo. Ok, Ok. muy bien, superlativo, utilicemos esa palabra, superlativo. Abundas de carcundo. Y Abundas un, de carcundo. y un piropo, algo agradable para una persona. Como te salga, porque finalmente viene del corazón. Entonces, eso tiene mucho más validez. Sí. Las iguanas Así, somos simpáticas, llegas y le dices, superlativamente hablando. Amorosísimas. ¿Cómo te salga? A ver cómo me Amorosísimas, sale. Lindísimas. Wow, muy interesante, Enrique. Sí. Muchísimas gracias. Aprendemos y nos Gusto. dejan tarea para mejorar, para leer y para corregir. Escriban Y como estamos mucho, hablando y escriban mucho. escribiendo. Escriban y Hagan un escribamos y diario. leamos a los que saben escribir. Ah, muchas gracias. Eso Sí. es lo... Así un aprendemos. tip y un consejo. Si está pretendiendo a una iguana y escribe con falta de ortografía, Tache. olvídelo. Si ponen hola sin H para saludar, adiós. Adiós. Sí, O la claro. que hacen, no. Adiós. Así es. Muy Pues bien. muchas Pues listo. gracias por habernos acompañado en Diálogos Les agradezco. Entre iguanas. Gracias. Gracias, maestro. Saludos Gracias, entre gracias, iguanas. Muy gracias. favorecido. Chao. Bendito entre las mujeres. Eso sí. Superlativamente Y hablando. chulas. Sí, Y claro. chulas. Le dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Los arriesgamos a que hable mal de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya.
Diálogos entre iguanas.